Vamos a iniciar nuestra entrevista con el abogado Carlos Chueca. Inquilinos que ahora, ¿qué pasarían a hacer? ¿Cómo van a tener que sustentar? ¿Y esto es factible en la vida real? ¿Qué tal? Doctor, ¿cómo está? Hola, Bienvenido. muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, a ver, para el tema de hospedaje va a ser sencillo, porque evidentemente pues vamos a poder ubicar los hoteles, los hospedajes, etc. Pero para el tema de arrendamientos tenemos un tema que el Perú es un país bastante informal. De hecho, la única forma de poder verificar que alguien alquila a otra persona es pagando el impuesto, que es el 5% del monto del alquiler. Entonces, la base de datos va a ser la de SUNAT, digamos, ¿no? Pero la gente que no paga el impuesto, ¿cómo va a ser identificada? ¿Cómo vamos a saber que en verdad alquiló? Claro, los que ¿no? están en la informalidad, ¿no? ¿Cómo vamos a poder entrar a ese inmueble y poder verificar que efectivamente, por ejemplo, una persona extranjera está viviendo acá como inquilino? Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hemos visto muchos los operativos y que llegan a los búnkers, ¿no es cierto? Sí. Estas casas que las pueden alquilar para un fin de semana, una semana, Claro. para hacer una fiesta, como lo hemos visto, y han entrado la policía y les encuentran con armas. Entonces, Sí. en esos arrendamientos que son tipo de fin de semana, una semana, ¿cómo sería? El arrendamiento es arrendamiento. O sea, tú puedes alquilar por un día o puedes alquilar por un mes o por un año. ¿Ok? Pero para demostrar el arrendamiento tienes que tener por lo menos el contrato de arrendamiento. ¿Ok? Entonces yo podría decir tranquilamente, si alguien me visita a mí, un extranjero, por ejemplo, que yo estoy alquilándole, viene la policía, no, él no es mi inquilino, él simplemente es un visitante. Entonces no hay forma de demostrar el pago, o sea, tendríamos que ver en la base de datos del pago del impuesto de la gente formal. Pero ¿cómo se va eso a constatar? O sea, quiero aterrizar lo que la Presidenta ha dicho, ¿no? Porque Sí. en palabras dice, no, vamos a estar detrás y tal. Yo, por ejemplo, alquilo un cuarto de mi casa, alquilo mi casa o un departamento. Correcto. ¿Quién va a fiscalizar eso? Que yo haya pedido el documento, los antecedentes y Por eso, todo el demás. antecedente es que cuando tú tienes un inquilino que es extranjero, tienes que reportarlo en una base de migraciones. Esa es la base. Ya. ¿Ok? Ahora, si tú no lo hiciste, en hospedaje va a ser sencillo, porque en un hotel, evidentemente, Sí, todos claro. son los que están viviendo ahí. Pero en una persona, por ejemplo, que alquila una habitación en su casa, ni siquiera necesita licencia de funcionamiento. Entonces, Por ¿cómo eso. vas a poder verificar eso? ¿Cómo vas a poder entrar? ¿Cómo vas a saber si es un inquilino? No se va a saber, Puede. por la informalidad misma. Claro. ¿no? Entonces, claro, la base de datos, como repito, va a ser la de SUNAT. La gente que paga el impuesto va a poder ser verificada. Pero la gente que no paga el impuesto, ¿cómo vas a saber que es ¿Y nuestra inquilino? realidad cuál podría ser en porcentajes entre formalidad e informalidad? No, la informalidad es sumamente alta. O sea, tenemos un 20% de formalidad. O sea, un 80% que son De informales, que correcto. no están pagando su Y SUNAT. tomemos en cuenta además que para el tema de arrendamientos en vivienda no se necesita licencia de funcionamiento. Entonces, Claro. ni siquiera por la municipalidad vamos a poder ver si es que efectivamente alguien es inquilino o un simple pasajero o un simple visitante. Pero había una crónica precisamente que habíamos pasado ya hace algún tiempo atrás, en donde la abrumadora mayoría de este tipo de alquileres informales son precisamente los distritos que están en estado de emergencia. Exactamente, ¿Ah? O sea, exactamente. están ahí. Claro, la Presidenta dice, no, pues vamos a pedir, claro, eso ya se hace en Exacto. quienes alquilen un departamento de manera formal y por el conducto regular. Pero donde está el AMPA, ellos no alquilan No pues van, claro, formalmente. o sea, no van a hacerlo formalmente, ni siquiera tienen contrato muchas veces, ¿no? Entonces, se alquila porque incluso pagan, como tú decías al principio, pagan al día. ¿no? Claro. Entonces, evidentemente no hay ni siquiera un contrato de arrendamiento, Claro. no pagas el impuesto, ¿cómo vas a poder demostrar el alquiler? Como repito, en hospedajes, en hoteles va a ser fácil, Sí, pero claro. en arrendamientos de casas o habitaciones que se ven muchísimo, no se va a poder, claramente. Pero ¿consideras a tu opinión y experiencia que esto va a hacer inclusive que se vuelva más hacia la informalidad? Porque, vamos, es que... Hay dos opciones, ¿no? Hay dos opciones. A ver. Puede que sea más informal en el sentido de que la gente diga que le da pereza pues, reportar al extranjero, es una opción. Y la otra opción que digan, oye, no, mejor reportamos porque, bueno, vamos a contribuir a que no haya ningún tipo de persona que cometa un delito. Eso va a ser de Pero cada cuando persona. tienes que pagar a SUNAT, también tienes que pagar tú los impuestos ahí. Exacto, pero mes a mes el que se paga. informal no se va a cumplir la ley pues, claramente. Es un ¿no? trámite. Así Aparte, es. muy aparte de que hay una gran cantidad de personas que viven solos, que quedaron solos en la casa y alquilan los cuartos, ¿no? Claro. Calla la boca, Claro, lo así alquilan es. de manera interna Para no pagar tu SUNAT y obviamente igual. no pagan nada y y muchas veces ahí también se gestan o es guarida de personas del mal vivir. Entonces, Así es. ¿cómo le explicamos en todo caso a la Presidente de que esta medida no va a funcionar? No va a funcionar. Y aparte, recordemos que el Poder Judicial este año dictó una resolución en la que indica que el propietario puede ser declarado cómplice en ciertos delitos. Exacto. ¿No? Exactamente. Por ejemplo, la trata de personas o el Claro. secuestro, por ejemplo. Entonces, en ese caso también es importante formalizarse, ¿no? Un contrato de arrendamiento claramente establecido donde puede ser redundante, ¿no? Pero hay que ponerlo, ¿no? Primero, no se pueden cometer delitos en el inmueble. Segundo, evaluar al potencial inquilino, es decir, pedirle antecedentes penales, antecedentes policiales, porque el Poder Judicial dice, si no fuiste diligente, Sí.
tienes que ser diligente. ¿Cómo eres diligente? Evaluando el potencial inquilino, haciendo un contrato de arrendamiento. Ahora, si es que se fortalece esa premisa, quizás podría ser que la gente se vaya hacia la formalidad. Sí. ¿No? Si es que se sí. fortalece esto, no vas a ser cómplice si es que no lo declaraste y no pagaste tu arrendamiento mes a mes a la SUNAT. Ahí sí podría ser útil, pero como le digo, habría que juntar todas las normas y explicarlas todas juntas. Sí, pues. Porque si al comienzo de año salió este dictamen del Poder Y Judicial después, y ahora recién sale 9 esto, meses después. la gente no está con la información completa, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo mismo va para hospedajes y todo lo demás. Ciertamente, y ya lo has mencionado tú, hay lugares donde ni siquiera te piden gran cosa, ni documentos. Sí, claro. ¿No? A veces es el día a día, te alquilan por semanas y ahí es donde Los se están Airbnb, refugiando. pues, ¿no? Por ejemplo, en los Airbnb que se alquila por días, por fin de semana, imagínate que alquilan fin de semana para hacer un atraco, una casa. Ahí no se hacen contratos. Ahí se hace un contrato, pero por plataforma. O sea, Claro, llenas por la plataforma. datos, básicamente. Pueden ser falsos la información que pones, Claro. ¿no? Te piden los documentos. Cuando tú alquilas un Airbnb te piden documentos, pero, o sea, documentos de identidad. Ya. Pero si la plataforma te da, por ejemplo, solamente un formato en el cual se dice que cuánto tiempo alquilas, cuánto estás pagando y cuándo te vas. Claro, Airbnb es un producto Claro. más regular, pero digamos en las señoras, señores que alquilan los cuartitos en la casa, ¿no? Que es O súper de un común, cuarto además. sacan 2 cuartos con un drywall y ya está, y alquilan. Así es. Ahí es donde está el problema, Ahí ¿no? está el problema. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, el abogado Carlos Chueca, explicándonos, ilustrándonos claro que no qué es lo que funciona. va a pasar con esta medida polémica de la señora Boluarte. Ojo, que medidas populistas ya hemos tenido. Y en el gobierno de Pedro Castillo Terrones también en un mensaje a la Nación dijo, le doy 72 horas para que todos los malos venezolanos se vayan. Nadie le hizo caso. ¿Y cuánto costaba cada uno, ¿Qué deportar sabe? a cada uno? ¿No? Exacto. Se le da más de $5.000 por cada Por uno. persona. Entonces ahora justamente el otro día, antes de ayer, la presidenta dijo, ¿no? Se van ahí todos los extranjeros que son delincuentes, ya. Pero ¿hay presupuesto para sacarlos? ¿Hay logística La para policía sacarlos? que tiene que acompañarlo hacia allá, el traslado. Ese es el tema, ¿no? Gracias. Anunciarlo es fácil, pero No sé, gracias al claro. doctor que está con nosotros.